Hay un bailecito y ya ahora sí la tengo en conexión desde el aula a Mara y a Cecilia. ¿Cómo estás, Cecilia? Ahí la estoy viendo a Cecilia en pantalla. Ahí está. Ahí está. Bien, muy bien. Bueno, Mara ya se suma, está en el aula con los estudiantes. Me vine yo a otra aula. está muy bien. Bueno, muchas gracias por hacerte el tiempo para que hablemos. Qué lindo que pueda hacer desde el aula también. Entiendo que están llevando a cabo, ahí nos mostrás, no, están llevando actividades no vinculadas a la Semana de la Memoria, Verdad y Justicia en el marco de profesorados. Este se trata de un profesorado de música, ¿no? Según me habías comentado. Y bueno, desde el inicio del programa hablamos un poquito en qué consiste esto de la pedagogía de la memoria, en poder llevar a las aulas, ¿no? Esta historia del 24 de marzo, todo lo que tiene que ver con la última dictadura, y a su vez cómo interpelar, ¿no? De alguna forma a las generaciones más jóvenes respecto a estos hechos. Cecilia, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué podés comentarnos? ¿Se plantea alguna dificultad al momento de abordar estas temáticas? Bueno, buenas tardes. Nosotras justo recién estábamos comentando con mi compañera en el aula. Nosotros tenemos un aval, que es la ley del 2006, y que a partir de la Ley de Educación Nacional del 2006, en el Ministerio de Educación se crea un área específica que es el área de pedagogía de la memoria, en la cual Sola Damoli y Cecilia Flashlam comienzan a escribir estos primeros materiales, y la idea es un poco pensar esto que vos decías, bueno, cómo se transmite la experiencia del horror a las nuevas generaciones, a aquellas generaciones que no lo han vivido, no solo desde un lugar desde el horror, sino decir, bueno, cómo podemos hacer que este nunca más se haga carne en los estudiantes de todos los niveles. Claro. Esta política está pensada para todos los niveles educativos. Vos preguntabas en relación a las dificultades, y en lo personal yo creo que como la ESI es un tema que está bastante relacionado con la militancia que hacemos de estos temas algunos profesores. O sea, todas las escuelas van a tener en estos días un acto por el 24 de marzo en todos los niveles, pero yo no podría decir que aunque está la ley, aunque están los materiales, aunque están los marcos normativos, en todas las aulas se está llevando una reflexión previa para que el 24 de marzo no sea como un acto más, media hora, himno, palabras, y volvemos a las aulas. Por eso, bueno, tanto Mara como yo, que estamos en varios profesorados de la ciudad, consideramos fundamental que esto esté en la formación docente, estos marcos legales que nos habilitan y nos ponen también como educadoras en la responsabilidad de que estos temas estén en nuestra currícula. ¿Por qué? Porque estos estudiantes que están ahora en los profesorados son los que en pocos años van a estar en el sistema. Aún esto, habiendo sido estudiantes, que quizás los más chicos ya no han vivido ni el 2001. Y eso también nos lleva a hacer reflexiones sobre la memoria. Ya algunos autores plantean, bueno, ¿qué es el pasado reciente? Bueno, este es un pasado reciente que cuando nos queramos acordar va a estar cercano a los 50 años, ¿sí? Porque cuando pensamos 1976, ya en muy poco tiempo, este pasado reciente va a ser los 50 años. Así que bueno, esas son un poco las cuestiones que nos desafían. Claro, sí, pensaba también como en esta comparación con la Ley de Educación Sexual Integral, que también sucede, ¿no? Hay tanto bastardeo en los medios de comunicación, tantos discursos de odio y demás, que también, de alguna forma lo hablábamos en el bloque anterior, forman ese sentido común en la sociedad, ¿no? Y también tiene mucho que ver, me parece, con la última dictadura, ¿no? Hace unos días el ex presidente Macri dijo que hay que dejar de currar con los derechos humanos y demás. Digo, es una labor muy difícil y también con lo que, bueno, cada joven, ¿no? Trae de su propio capital, digamos, ¿no? De lo que consume en la casa, de lo que consume en redes y demás. Y es una labor un tanto difícil, en algún caso, poder deconstruir, ¿no? sobre estas temáticas. Sí, y aparte es una temática, lo mismo que nos sucede con la ESI, en la que quienes estamos ya hace bastante tiempo, y esto cuando yo hablo de militancia no estoy pensando
en un color político, estoy pensando como una militancia de un saber que nosotros consideramos que es muy importante que circule. Yo digo que como mamá en algún momento fui militante de la lactancia materna. Claro. Y en este caso de estas militancias, es difícil saber con qué te vas a encontrar en el aula. Yo trabajo en este caso en profesorado, pero también estoy en secundaria de adultos. Y ayer cuando hicimos también una actividad por el Día de la Memoria, esto que vos decías, estos discursos de odio, hay que estar muy atenta. Yo hoy, por ejemplo, hicimos la introducción, bueno, Mara todavía no se ha podido escapar un ratito del aula, y hubo una o dos caras que yo dije, hay algo que está haciendo ruido de esto que estamos empezando a decir. Ayer, por ejemplo, en el secundario de adultos, un muchacho de más o menos 30 años me dice, profesora, muy bien, me hizo una pregunta sin ningún tipo de mala intención o para apretarme un poco a ver qué decía, pero yo estoy escuchando que mi ley dice que no son 30.000. ¿Usted qué me puede decir? Entonces, bueno, me parece que este año, especialmente los que estamos trabajando en secundaria de adultos o profesorados, que son los lugares por donde yo transito, tenemos un desafío importante, por un lado porque es un año electoral y por un lado tenemos que pensar desde las escuelas qué otras cosas podemos ofrecer a estos discursos que son de odio, a estos discursos que en realidad van en contra de la ampliación de derechos. Así que yo creo que ahí tenemos un lugar muy importante. Estás volviendo a lo que vos preguntabas antes de las dificultades, es decir, bueno, ¿cómo podemos compartir estos saberes poniendo en disputas los saberes que circulan esto en lo mediático, en las familias, estas discusiones que uno a veces piensa que están saldadas y después la realidad te va mostrando que no es así, que quizás en el grupo que una se mueve, bueno, no hay duda que el viernes se marcha y se está como esperando esa marcha también hasta a nivel familiar. Yo tengo un hijo de 10 años y él ya sabe que vamos a marchar, comúnmente marchamos con otros amigos que tienen hijos, ¿no? Como le explicamos, pero bueno, entonces quizás a veces moviéndonos en esos ambientes, pensamos que todas familias, los adolescentes están pensando de esta forma y tenemos que poner en discusión con el discurso que decías, que los derechos humanos son puros, que las escuelas de Plaza de Mayo son unas viejas de M, que no son 30.000. Y bueno, ahí la escuela tiene una tarea importante. Claro. Pensaba también en por ahí las dificultades o límites que se pueden encontrar desde el rol del y la docente al momento de abordar también el 24 de marzo. Desde tu experiencia, por ahí, o bueno, Mara, cuando pueda sumarse seguramente nos contará, desde lo personal, ¿con qué han tenido que lidiar de alguna forma al momento de abordar estos temas? La verdad que en los años que venimos trabajando con la temática, nosotras desde que el ministerio, calculo que habrá sido 2007, 2008, crea el área de pedagogía de la memoria, que empezó con las capacitaciones gratuitas, empezamos a hacerla, empezamos a participar en los congresos que organizaba el ministerio, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en una provincia aledaña. En el nivel superior no hemos encontrado dificultades. Okay. Nosotras con Mara nos movemos en los profesorados de educación artística, no está bien generalizar, pero en líneas generales con escuelas que como los chicos ya vienen desde la secundaria, en líneas generales en las escuelas artísticas son escuelas en las que está muy fuerte esta idea de las políticas de memoria, la educación sexual integral, y perdón que vuelva, pero han sido en su momento como dos áreas que se crean al mismo tiempo en el ministerio y dos áreas que están en disputa. Exacto. Como vos recién dijiste que el expresidente dijo que los derechos humanos son un curro, bueno, también en esa presidencia esas áreas del ministerio no las cerraron, pero no hicieron absolutamente nada. O sea, la gente de pedagogía de la memoria no tuvo dinero para producir un nuevo material, para hacer un curso, entonces por eso digo como que esos saberes, yo siempre digo, una vez que nosotros los tenemos,
no podemos no compartirlos. Exacto. Como en ese momento que no había materiales ministeriales, no había esos cursos lindos a los que nos habíamos acostumbrado, bueno, lo seguimos haciendo circular en las aulas, esperando mejores momentos, ¿no? Sí, totalmente. Volviendo un poquito al 24 de marzo también, un poco reflexionaba, y esto tal vez es como a título personal y tiene que ver también con mi formación en historia, ¿no? En este camino del profesorado de historia y demás, en esto de cuando se transmiten los hechos, ¿no?, que tuvieron lugar en la última dictadura, en esto de no detenernos exclusivamente al momento de abordarlo en bueno, en lo más grave, digamos, en el terror, en hablar de la apropiación de personas, de niños, en las detenciones y demás, que son, obviamente, es lo que más impacta, digamos, es lo más inhumano, ¿no?, de nuestra historia, de alguna forma. Pero también en esta necesidad de poder corrernos, ¿no?, y dar una explicación de estos hechos. No sé si se entiende a lo que apunto y a lo que quiero decir. Cómo encontrar como ese término medio, ¿no?, entre dar a conocer los hechos y también no quedarnos en esto de, bueno, el terrorismo de Estado fue el fin de la dictadura. No, no fue. El terror no fue el único fin de la dictadura. ¿No? Cómo plasmar eso en las aulas, esa idea, cómo poder razonarlo en las aulas. Bien. Yo mientras te escuchaba pensaba que nosotras una de las cosas que hacemos es también pensar en los gestos que hubo de resistencia, como también mostrar que hubo otras opciones. Por ejemplo, en el caso específico de nuestras materias pedagógicas, decimos, bueno, hubo libros prohibidos, pero por algo Laura de Betach le agradece en su edición de La Torre de Cubos a los docentes que lo hicieron circular, porque se sabe que ese cuento no se contaba con el libro en mano, pero se narraba de forma oral. Claro. O sabemos por los libros de historia de la educación que no se podían enseñar más de 10 letras en primer grado, y había maestros y maestras que tenían un cuaderno paralelo escondido en un armario. O pensar esto, la posibilidad de decir algo, hoy decíamos recién con los estudiantes, a través del arte, a través del teatro, a través de la literatura, a través de la música. Que por un lado, esa cuestión. Te iba a decir otra cosa, pero se me fue el principio de la pregunta haciendo la introducción. Que si querés volverme un poquito al eje. Sí, decía esto de, bueno, cómo de alguna forma corrernos, ¿no?, del horror para, no sé, lo pensaba desde la historia, ¿no?, ir por ahí a cuestiones vinculadas más con el objetivo y el verdadero propósito, ¿no?, en sí. Bien, ahí está. Y ahí también, y yo eso se los pongo a los estudiantes en mi propia experiencia personal. Yo nací en el 77. Okay. O sea, siempre les digo, soy de la generación de los nietos que todavía se buscan. Tuve la mala idea de ir a una universidad privada en los 90, o sea, universidad privada, contexto neoliberal. Claro. Te digo, hubo muchos saberes que se olvidaron de transmitirme. Claro. Entonces, en este contexto, yo siempre les digo a los estudiantes, tardé un montón, y tardé como 35 años de mi vida, en darme cuenta que la finalidad última de la dictadura era venir a imponer un modelo económico que no era para nosotros, sino para toda la región. Entonces, siempre me gusta decirles, bueno, a ver, ¿por qué? Porque si no, viste, como que en la escuela terminás medio como identificada, uy, ahí viene la de la pedagogía de la memoria, uy, ahí viene la de la ESI, como que es algo que, uy, la vieja esta siempre le gusta este tema. Yo siempre les digo, bueno, a ver, las consecuencias de hace casi 50 años nosotros las estamos viviendo hoy. ¿Por qué se puede desarmar el sistema educativo en los 90? Bueno, porque ya en los 70 se viene a imponer esta idea de que un Estado no tiene que gastar demasiado dinero y que tiene que transferirle sus escuelas, sus hospitales a un Estado menor como serían los estados provinciales. Esto abre la puerta para que en los 90 se haga la transferencia de escuelas. Decimos, el ministerio se quedó sin escuelas y solo cumplió con políticas asistencialistas básicas. Entonces a mí me gusta pensar, bueno, ¿cómo esto nos interpela hoy? ¿Cómo esto interpela hoy si nosotros tenemos que pensar
con pibes chicos de secundaria, ¿qué es eso? No vieron ni el 2001. Claro. Bueno, ¿por qué hay que pagar una deuda externa? ¿En qué momento ese número de lo que le debíamos al FMI creció? ¿Por qué creció? Ayer, por ejemplo, en todas las clases que di, mencioné a Ledesma, que muere la semana pasada, sí, para decir, bueno, ¿vieron cuando decimos cívico, militar, eclesiástico? Bueno, este señor era una de esas patas cívicas. Volvemos a los mismos caminos. Claro. ¿Quiénes los despidieron con obituarios en el diario La Nación? La Reta y las familias más tradicionales, sí. Claro. Sí, sí. Entonces, como por más que nosotros decimos desde CETERA, desde la Confederación de Trabajadores de la Educación, se dice que CETERA está manchada, Ledesma está manchada, el azúcar de Ledesma está manchada, contaminada con sangre. Y hay como un boicot simbólico de no comprar sus productos. Sí. Y yo les digo a mis estudiantes, que bueno, pero resulta ser que si vamos a comprar papel, aunque la resma no diga Ledesma, y todo el emporio del papel es alguna empresa que es una segunda o tercera marca de este gran Ledesma. Claro. Que me parece eso, ¿no? Como acercar la realidad y pensar las cosas que hoy están pendientes todavía de la dictadura. Y acercando al aula. Está bien. Te cuento, Cecilia, que nos quedan 5 minutos de programa, así que si podemos aprovechar para mostrar un poquito el aula. Entiendo, bueno, que están en un profesorado de música. Si querés, anda contándome un poquito en qué consiste la actividad que están llevando a cabo. Así ya damos el cierre y, bueno, te despido a vos y a Mara, que no tuve el gusto por ahí de hablar con ella, pero sé que es tu pareja pedagógica, mandarle también un saludo y agradecerle la gentileza, agradecerles a ambas la gentileza también de compartir de la actividad desde el espacio en el que están. Bueno, ahí me acerqué y los veo en ronda muy, muy concentrados, concentradas. Nosotras hoy tenemos como una propuesta en 2 dimensiones, o en 3 podríamos decir. En una primera instancia les habíamos ofrecido todo el listado que se ha publicado con los años de las canciones que fueron prohibidas, para que ellos en el transcurso de esta semana las vieran, las leyeran. Bueno, hay algunas que son muy conocidas, aunque no hayan nacido en esa época, sí. Y que si tenían ganas, trajeran algunos de sus instrumentos. La materia es de primer año, ya que recién empiezan, pero bueno, todos tienen como una formación musical de sus primeros años de vida. Así que por un lado eso, veo que todavía no están con los instrumentos, que entiendo que están conversando sobre esas cuestiones que han buscado. Después en un rato se van a sumar a nosotras los otros talleres, en algunos profesorados se llaman espacio de práctica, talleres de práctica, trabajo de campo. Bueno, en nuestro caso se llama taller 1 y así sucesivamente. Y como los miércoles estamos varios de los talleres, la idea es hacer una actividad en conjunto, por un lado para que también los ingresantes y quienes recién ingresaron, bueno, conozcan a los estudiantes más grandes, a los profes que van a venir. Hace un ratito la profe de uno de los talleres más avanzados nos contó que va a tomar como disparador esa cancioncita que para los que somos más viejos, los 25 millones de argentinos que jugaremos el Mundial, que fue la marcha del Mundial 78, la va a tomar como disparador. Y después también vamos a trabajar en el segundo bloque, que yo hoy tengo 2 materias de corrido en este profesorado con el mismo grupo, con cuentos infantiles prohibidos en la dictadura. Qué interesante. Entonces, traemos una mesa con muchos libros y después más fotocopias para tener materiales para que todos y todas puedan tener acceso. Leemos esos cuentos, conversamos, planteamos hipótesis de por qué estuvieron prohibidos, leemos la reglamentación y veremos si nos da el tiempo. Hay un cuento que se publicó hace poquito de Liliana Bodó, que ya se había publicado hace unos años, pero ahora le han hecho una edición por los 40 años, que se llama 3155, o el número de la tristeza, que entra en diálogo con un elefante que ocupa mucho espacio. O sea, es un cuento escrito muchos años después, que dialoga y cuenta esas memorias de ese cuento prohibido. Así que por ese lado andaremos hoy.
recursos por lo visto sobran también al momento, Sí, ¿no? sí. de abordar. Traídos, obviamente, todos por nosotras. Eso no está de más aclarar. Mencionarlo, por supuesto. Cecilia, te agradezco muchísimo tu tiempo. Hiciste así como medio un recorrido por la escuela, por el profesorado en este caso. Saludos a Mara, estaremos charlando seguramente en otra oportunidad. Me quedan 2 minutitos de programa y ya tengo que entregar el aire, así que muchísimas gracias y nos estaremos viendo pronto seguramente. Bueno, cuando quieras, a disposición. Un beso grande. Charlamos con la profesora Cecilia Giana, en el marco de las actividades por el 24 de marzo, por la Semana de la Memoria, Verdad y Justicia. Y ya tengo solamente 1 minutito de programa. Les recomiendo que se queden al aire en Radio.0. Llega la gente de Hielo para Todos. Hemos sobrevivido a este programa. No me ahogué, no me volví a ahogar al aire, More. Bueno, gracias por estar del otro lado. Nos vemos el próximo miércoles desde las 18 horas en Ahora Nosotras. Buen fin de semana. Adiós.